Diplodocus, el gigante más famoso del Cretácico. Cierra los ojos por un momento, pero no imagines un mundo de bestias con cuernos y feroces batallas. Esta vez viaja a un paisaje completamente diferente. Un mundo húmedo y exuberante, de vastos ríos que serpentean entre bosques de coníferas gigantescas y helechos que alcanzan la altura de los árboles. El aire es cálido y pesado, y el sonido dominante no es un rugido, sino un silbido suave y constante que viene de todas partes, mezclado con el crujido rítmico y monumental de algo que se mueve, algo inmenso. Abre los ojos. Ahí está. No es un tanque, es un rascacielos vivo. Una criatura tan descomunal que la mente tiene problemas para procesarla. Un cuello que se eleva como la grúa de construcción más larga del mundo, seguido de un cuerpo que es básicamente una catedrizante pasarela viviente, y una cola que se extiende hasta perderse de vista, delgada y flexible como un látigo gigante. Este es el Diplodocus, el gigante gentil, el ingeniero de los bosques, el animal de cuello largo por excelencia. Pero su nombre, Diplodocus, que significa doble viga, es uno de los más acertados y a la vez engañosos de la paleontología. No se refiere a su aspecto general, sino a un detalle diminuto y fascinante en sus vértebras caudales, unos pequeños huesos en forma de cheurón en la parte inferior de la cola que parecían vigas dobles. Es la paradoja perfecta de este animal, una característica colosal bautizada por un detalle casi invisible. Piensa en esto. ¿Cómo era el día a día de un animal que podía medir más de 30 metros de largo y pesar más de 15 elefantes africanos? ¿Cómo bombeaba la sangre desde su corazón hasta un cerebro que estaba a 10 metros de altura? ¿Para qué necesitaba un cuello tan extremadamente largo y, sin embargo, tan sorprendentemente ligero? ¿Y esa cola? ¿Era solo un contrapeso? ¿O escondía un arma secreta capaz de romper la barrera del sonido? Su vida era una búsqueda constante de comida, pero no la comida de los demás. El Diplodocus no arrancaba ramas altas como sus primos, los brachiosaurios. Era el podador de la naturaleza, el desmochador de helechos y cicadáceas. Con su cuello horizontal y su cabeza en forma de caballo, barría las llanuras y los claros de los bosques, limpiando la vegetación a media altura como una cosechadora viviente del Jurásico. Era un testigo de la edad de oro de los gigantes, un habitante de un mundo donde el tamaño era la mejor defensa. En este documental vamos a seguir las huellas de este titán, desde su dramático descubrimiento en las guerras de los huesos hasta los últimos hallazgos científicos que han revolucionado todo lo que creíamos saber sobre él. Prepárate para conocer al verdadero Diplodocus, no al monstruo lento y torpe de las viejas ilustraciones, sino a una maravilla de la ingeniería evolutiva, un maestro de la eficiencia que convirtió la enormidad en una forma de arte. ¿Estás listo para caminar entre gigantes? Capítulo 1. El descubrimiento. La historia del Diplodocus está intrínsecamente ligada a la leyenda, la rivalidad y la ostentación. Corría la última mitad del siglo XIX, y en el oeste americano, la guerra de los huesos entre Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope estaba en su punto más álgido. Era una carrera frenética por desenterrar los dinosaurios más grandes y espectaculares, no solo para la ciencia, sino para la gloria personal. Fue en este caldo de cultivo de competencia feroz donde el Diplodocus hizo su aparición. El primer hallazgo no fue un esqueleto completo, sino una serie de huesos desconcertantes. En 1877, un superintendente de escuela y cazador de fósiles aficionado, llamado Samuel Wendell Williston, que trabajaba para Marsh,
encontró unos huesos enormes en la cantera 10, en Canyon City, Colorado. Eran vértebras, pero como nada se había visto antes. Eran larguísimas, extrañamente ligeras para su tamaño, y con esas curiosas doble vigas, o cheurones, que llamaron la atención de Marsh. Con la urgencia que caracterizaba la época, Marsh bautizó al animal al año siguiente, Diplodocus longus, la viga doble larga. Pero el esqueleto estaba incompleto. Marsh tenía partes, pero el rompecabezas estaba lejos de estar terminado. La verdadera revolución llegaría unos años más tarde, y de la mano del hombre que se convertiría en la némesis de Marsh y Cope, Andrew Carnegie. El magnate del acero, un hombre con una sed insaciable de prestigio y filantropía, quería para su museo en Pittsburgh el esqueleto de dinosaurio más grande y completo del mundo. Sus equipos, dirigidos por el tenaz William H. Reed, se adentraron en la formación Morrison de Wyoming, y en 1899, en Sheep Creek, encontraron el sueño de todo paleontólogo: un esqueleto de Diplodocus casi completo y articulado. Era el espécimen que would become conocido como Dippy. El hallazgo fue una sensación. Por primera vez, el mundo podría ver la forma completa de este coloso jurásico. Pero desenterrar a Dippy fue una hazaña logística que rivalizaba con la construcción de uno de los ferrocarriles de Carnegie. No se trataba solo de encontrar los huesos, sino de extraerlos de la dura roca de Morrison. Los equipos trabajaban con picos, palas, dinamita, usada con mucho cuidado para no dañar los fósiles, y grandes martillos. Era una lucha contra el tiempo, los elementos y el peso literal de la historia. Cada hueso, una vez liberado de la matriz rocosa, era tratado como un tesoro. Se aplicaba la técnica del yeso, creando chaquetas o vendajes de escayola alrededor de cada vértebra gigante, cada fémur del tamaño de un hombre, cada costilla que era como una viga de madera. Imagina el esfuerzo de cargar estos bloques que pesaban cientos de kilos, en carretas tiradas por mulas a través de un terreno sin caminos. Cuando el esqueleto de Dippy fue finalmente montado en el Carnegie Museum of Natural History, se convirtió en una sensación mundial. Pero la ambición de Carnegie no tenía fronteras. Ordenó que se hicieran moldes de yeso de cada hueso y los envió como regalos diplomáticos a museos de capitales de todo el mundo: Londres, París, Berlín, Madrid, Viena. De la noche a la mañana, el Diplodocus, apodado cariñosamente Dippy, se convirtió en el primer dinosaurio superstar global, un embajador de la era prehistórica y un símbolo del poder de la ciencia estadounidense. Su descubrimiento no fue solo un hallazgo científico, fue un evento cultural que capturó la imaginación de todo el planeta. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. Si el Triceratops era un tanque, el Diplodocus era el puente colgante. Su cuerpo era un estudio magistral de la eficiencia estructural, donde cada gramo de peso estaba justificado y donde la ligereza y la resistencia eran las claves para sostener semejante envergadura. Empecemos por el rasgo más famoso: el cuello. El cuello del Diplodocus era una proeza de la ingeniería natural. Podía tener hasta 8 metros de largo, pero era increíblemente ligero. ¿Cómo lo conseguía? El secreto está en las vértebras. Si las observas, no son bloques macizos de hueso. Están esculpidas con grandes huecos y cavidades, una estructura llamada neumática. Eran como un sándwich de hueso, lleno de bolsas de aire que aligeraban el peso sin sacrificar demasiada resistencia. Estas cavidades estaban conectadas a los sacos aéreos, una parte del sistema respiratorio,
haciendo de su esqueleto una especie de respiración ósea que lo hacía más liviano. Este diseño es el mismo que usan las aves modernas para volar, pero el Diplodocus lo usaba simplemente para poder levantar la cabeza del suelo. Pero, ¿hasta dónde podía levantar ese cuello? Durante mucho tiempo se pensó que era como una grúa, que podía estirarlo verticalmente para comer de las copas de los árboles. La ciencia moderna, sin embargo, pinta un cuadro diferente. Estudios biomecánicos de sus vértebras muestran que su cuello estaba diseñado principalmente para moverse en un plano horizontal, como el brazo de una grúa que se extiende hacia adelante, no hacia arriba. Su postura natural era más parecida a la de un gigantesco ganso pastando. Podía levantar la cabeza, pero no en un ángulo tan extremo como se creía. Era el podador de la naturaleza, no el recolector de las alturas. Luego está la cola. ¿Y qué cola? Constituía más de la mitad de la longitud total del animal. Y al igual que el cuello, era ligera. Empezaba con vértebras grandes en la base y se iba afinando progresivamente hasta terminar en una punta delgada y flexible, como un látigo. Durante décadas se asumió que su función principal era actuar de contrapeso para el cuello. Y sin duda lo hacía. Pero en los años 90, un grupo de científicos hizo un descubrimiento sorprendente. Al analizar las vértebras de la punta de la cola con modelos por ordenador, se dieron cuenta de que su estructura permitía un movimiento tan rápido y enérgico que la punta podría haber roto la barrera del sonido, creando un estallido sónico. Imagina el sonido. Un crack atronador, como el de un látigo de doma, pero amplificado 1000 veces, resonando a través de los bosques del Jurásico. Este no era solo un sonido intimidatorio, era un arma. Un golpe de esa punta de cola supersónica podría haber cegado o causado heridas terribles a cualquier depredador lo suficientemente temerario como para acercarse, como el Allosaurus. Finalmente, el cuerpo y la cabeza. Su cuerpo era profundo, con unas patas como columnas, pero sus pies eran relativamente pequeños para su tamaño, con un único gran garra en el dedo gordo del pie delantero, probablemente una herramienta defensiva. Su cabeza era pequeña, alargada y con dientes en forma de clavija, concentrados solo en la parte delantera de la boca, como un peine. No estaban diseñados para masticar, sino para desgajar y arrancar hojas y helechos. Tragaba la comida casi entera, y la digestión ocurría en su enorme estómago, donde piedras que tragaba, gastrolitos, ayudaban a moler la fibra vegetal. Era una máquina de comer de bajo consumo, un cerebro pequeño que requería poca energía, un sistema de procesamiento de alimentos interno y eficiente, y un cuerpo construido con el material más ligero posible. El Diplodocus no era un derrochador, era el epítome de la eficiencia a escala gigantesca. Capítulo 3. Análisis de especies. La familia de los gigantes. El Diplodocus no estaba solo en el mundo. Era el miembro más famoso de una extensa y exitosa familia, los diplodócidos. Para entenderlo plenamente, tenemos que presentar a sus parientes, una colección de colosos que dominaron los ecosistemas del Jurásico tardío. Su dirección en el árbol de la vida es precisa. Familia Diplodocidae. Género Diplodocus. Dentro de este género, el debate sobre las especies es menos tumultuoso que con el Triceratops, pero existe. La especie tipo, y más conocida, es Diplodocus carnegie, nombrada en honor a Andrew Carnegie, el Dipi original. Es la que establece el estándar de lo que pensamos cuando escuchamos Diplodocus. Luego está Diplodocus longus,
la especie original descrita por Marsh, aunque algunos especímenes asignados a ella son más fragmentarios y su estatus a veces se debate. Otras especies propuestas, como D. hallorum, han sido reclasificadas o son objeto de discusión entre los expertos. La tendencia moderna es a consolidar y revisar, reconociendo que la variación dentro de una misma especie puede ser amplia. Pero la verdadera riqueza está en conocer a la familia extendida. Los diplodócidos eran todos animales de cuello y cola largos, cuerpos relativamente ligeros y cabezas pequeñas, pero cada uno tenía su especialidad. Apatosaurus. Durante mucho tiempo, el Apatosaurus fue víctima de uno de los errores más famosos de la paleontología. Cuando se descubrió, se le confundió con otro dinosaurio y se le bautizó erróneamente como Brontosaurus. Durante décadas, el icónico brontosaurio fue en realidad un Apatosaurus. Es un primo robusto del Diplodocus. Más corto, pero mucho más pesado y musculoso, con un cuello más grueso y fuerte. Era el bulldozer de la familia, una bestia de carga pura. Barosaurus. Si el Diplodocus tenía el cuello largo, el Barosaurus lo tenía desmesuradamente largo. Sus vértebras cervicales eran aún más alargadas, lo que le daba un cuello más largo en proporción a su cuerpo. Era el especialista en alcanzar vegetación en un radio más amplio, sin tener que mover su masivo cuerpo. Su Wasea, un diplodócido más pequeño y primitivo, que nos muestra las formas ancestrales de este increíble linaje. La coexistencia de todos estos gigantes de cuello largo en el mismo ecosistema, la formación Morrison es un cementerio de titanes, plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo evitaban competir entre sí por la comida? La respuesta es un concepto ecológico llamado separación de nichos. Básicamente, cada uno tenía un trabajo ligeramente diferente en el mismo entorno. Imagina el paisaje del Jurásico como un buffet gigante. El Brachiosaurus y sus parientes, con sus patas delanteras más largas y su cuello más vertical, eran los que comían en el mostrador de arriba, de las copas de los árboles más altos. El Diplodocus, con su cuello horizontal y su cabeza en forma de peine, era el que se dedicaba a la barra de ensaladas a media altura, barrenando helechos y ramas bajas de coníferas. Y el Apatosaurus, más robusto, podía derribar árboles pequeños o acceder a vegetación más dura. Esta especialización dietética permitió que múltiples especies de saurópodos gigantes coexistieran y prosperaran juntas, sin agotar los recursos. El Diplodocus, por tanto, no era un gigante solitario. Era una pieza clave, un ingeniero especializado en un ecosistema gobernado por colosos. Su éxito dependió de encontrar un hueco único y explotarlo a una escala que aún hoy nos deja sin aliento. Capítulo 4. La vida en el Jurásico tardío. Si el Diplodocus era el puente colgante viviente, el Jurásico tardío en Norteamérica era el taller de construcción más grande y productivo de la historia de la Tierra. Nos encontramos en la formación Morrison, una extensión de tierra que abarcaba desde Canadá hasta Nuevo México, y que era, en esencia, un paraíso para los gigantes. Pero no era una jungla homogénea. Era un mundo de contrastes dramáticos. Vastas llanuras aluviales, surcadas por ríos sinuosos y cubiertas de helechos, intercaladas con bosques de coníferas gigantescas como las araucarias y los ginkgos, y salpicadas de zonas pantanosas y lagos estacionales. El clima era cálido y semiárido, con estaciones húmedas y secas marcadas, donde la vida dependía de los caprichos de los cursos de agua. En este mundo, el Diplodocus no era un simple habitante, era un ingeniero del ecosistema. Su dieta, como hemos visto,
se centraba en la vegetación de media altura. Con su cuello largo y horizontal, podía barrer grandes áreas de helechos y cicadáceas sin tener que desplazar su enorme cuerpo constantemente. Pero su impacto iba más allá de simplemente comer. Al desbrozar estas zonas, creaban claros en los bosques, permitiendo que la luz del sol llegara al suelo y fomentando el crecimiento de nuevas plantas, lo que a su vez sustentaba a otras especies más pequeñas de herbívoros. Sus enormes patas, con ese único gran garra en las delanteras, podían haber ayudado a desenterrar raíces o a romper la tierra compactada. Y sus heces, en cantidades monumentales, actuaban como un fertilizante masivo, redistribuyendo nutrientes por todo el paisaje. Eran, en esencia, los jardineros y agricultores del Jurásico. Pero en este Edén de gigantes, la vida no era pacífica. El Diplodocus compartía su mundo con una galería de personajes que harían parecer a cualquier ecosistema moderno un lugar tranquilo. Estaban sus primos los saurópodos, el ya mencionado Apatosaurus, más robusto, el Brachiosaurus, con su cuello casi vertical, y el Camarasaurus, de cabeza más redondeada. La competencia por la comida estaba minimizada gracias a la separación de nichos, pero la competencia por el espacio y los recursos debía de ser constante. Y luego estaban los depredadores. La sombra que se cernía sobre las manadas de Diplodocus tenía nombre, Allosaurus. Este carnívoro, de hasta 9 metros de largo, era el lobo del Jurásico. No era tan masivo como un T-Rex, pero era ágil, inteligente y, lo más importante, probablemente cazaba en grupo. Imagina la escena: una manada de Diplodocus pastando tranquilamente en la llanura. De repente, un grupo de Allosaurus emerge de los árboles. Su estrategia no sería atacar frontalmente a un adulto sano. Era un suicidio. En su lugar, se centrarían en los individuos más vulnerables: los jóvenes, los enfermos o los viejos. Los atacarían por flanqueo, intentando morder las patas o el cuello, buscando causar una herida incapacitante. Aquí es donde la manada y el arma secreta del Diplodocus entraban en juego. Los adultos formaban un círculo defensivo, con los jóvenes protegidos en el centro, y comenzaban a boxear con sus patas delanteras, usando aquella gran garra como un puñal. Pero el elemento disuasorio más poderoso era esa cola. El sonido de un solo latigazo que rompía la barrera del sonido debía ser aterrador, un estallido que paralizaba el aire. Y si un Allosaurus era alcanzado por la punta de esa cola, el resultado podía ser huesos rotos, cortes profundos o ceguera instantánea. La vida del Diplodocus era una danza constante entre la tranquilidad de pastar en un mundo diseñado para ellos y los momentos de tensión extrema y violencia coordinada que definían la lucha por la supervivencia. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. La vida del Diplodocus comenzaba no con un rugido, sino con un suave crujido. Un sonido minúsculo que salía de un huevo no mucho más grande que uno de balonceste, enterrado en un nido comunal excavado en la tierra caliente. De él emergía una cría que era la antítesis de sus padres. Un animal de apenas 1 metro de largo, con las patas desgarbadas, un cuello corto y una cabeza desproporcionadamente grande. Este diminuto Diplodocus era increíblemente vulnerable. Para un Allosaurus o un Ceratosaurus más pequeño, estas crías eran bocados sabrosos y fáciles. Esto nos lleva a una de las preguntas más intrigantes. ¿Cómo cuidaban de sus crías estos gigantes? La evidencia directa es escasa, pero la lógica ecológica es poderosa. Un animal que pone huevos en nidos y cuyas crías son tan indefensas, tiene 2 opciones evolutivas: poner una cantidad ingente de huevos
para que algunos sobrevivan por pura estadística, la estrategia de las tortugas marinas, o desarrollar un cuidado parental complejo para maximizar las posibilidades de cada cría. Dada la lentitud con la que estos animales debían madurar, la segunda opción es la más probable. Es fácil y conmovedor imaginar a las manadas de Diplodocus actuando como lo hacen hoy los elefantes. Las hembras más viejas y experimentadas guiando al grupo hacia las zonas de anidación tradicionales, protegidas y con abundante comida tierna para las crías. Los adultos formando un cerco protector alrededor de las guarderías, donde los más jóvenes pastaban y crecían bajo la atenta mirada de los colosos. Un juvenil de Diplodocus habría permanecido en el centro de la manada durante años, hasta que su tamaño lo hiciera menos apetecible para la mayoría de los depredadores. Y es que el crecimiento de estos animales era una de las hazañas fisiológicas más impresionantes de la naturaleza. No crecían de forma lineal y pausada. Lo hacían a un ritmo frenético, casi explosivo. Los estudios de histología ósea, el análisis microscópico de los huesos fósiles, revelan que los Diplodocus jóvenes tenían unos huesos llenos de canales vasculares, una señal inequívoca de un crecimiento extremadamente rápido. Para pasar de ese bebé de 1 metro a un titán de 30 metros en, se estima, entre 20 y 30 años, estos animales tenían que ganar varios kilos por día durante su adolescencia. Era una carrera contrarreloj para alcanzar un tamaño que les garantizara la seguridad. A medida que crecían, su cuerpo cambiaba de forma sutil pero crucial. Su cuello se alargaba desproporcionadamente, ganando vértebras y permitiéndoles acceder a su nicho alimenticio especializado. Su cola se convertía en un arma cada vez más formidable, y su comportamiento seguramente también evolucionaba. De permanecer en el centro protegido de la manada, a pasar a los bordes, asumiendo roles de vigilancia y defensa. Un Diplodocus no alcanzaba la plena madurez hasta bien entrada su segunda década de vida, momento en el que se convertía en uno de los organismos más invulnerables de su ecosistema, un testamento viviente del poder de la paciencia y el crecimiento sostenido. Su larga vida, que podía extenderse hasta los 70 u 80 años o más, era la recompensa por haber superado los peligros de una infancia llena de amenazas. Capítulo 6. Señales, adaptaciones y misterios. Más allá de su cola de látigo y su cuello neumático, el Diplodocus escondía un arsenal de adaptaciones más sutiles, pero igual de fascinantes, que solo ahora empezamos a comprender. Y, como con cualquier gran icono, también está rodeado de misterios que los paleontólogos aún intentan resolver. Empecemos por la piel. Durante más de un siglo representamos a los saurópodos con una piel de elefante o de lagarto, lisa y gruesa. Pero los raros y preciados fósiles de impresiones de piel de Diplodocus y sus parientes cuentan una historia diferente. Revelan que su piel no era lisa, sino que estaba cubierta por un patrón de pequeñas escamas en forma de perilla o quilla, intercaladas con escamas más grandes y oscuras dispuestas en un patrón irregular. Algunos fósiles incluso sugieren la presencia de una fila de escamas cónicas o espinas queratinosas que recorrían su lomo, desde el cuello hasta la cola, dándole un aspecto aún más imponente y quizás sirviendo para la disuasión visual o como elemento de reconocimiento dentro de la manada. Luego está el misterio de la postura. Durante décadas, el clásico Diplodocus de los museos se mostraba con el vientre arrastrando por el suelo, las patas extendidas como un lagarto monstruoso. Era la postura de lagarto. Pero la ciencia dio un vuelco.
Los estudios biomecánicos demostraron que sus patas eran como columnas verticales, capaz de sostener el enorme peso sin necesidad de arrastrar el vientre. La imagen moderna es la de un animal que mantenía su cuerpo bien elevado del suelo, con un cuello que se mantenía mayormente horizontal y una cola que no arrastraba, sino que se mantenía elevada, lista para ser utilizada. Este cambio no es solo estético. Redefine por completo nuestra comprensión de su locomoción, su agilidad y cómo interactuaba con su entorno. Pero uno de los debates más apasionantes gira en torno a su espina dorsal. Algunas reconstrucciones más audaces y especulativas han propuesto que el Diplodocus podría haber tenido unas espinas neurales extremadamente largas en la espalda, que sostendrían una especie de vela dérmica o una joroba de grasa. ¿Para qué? Las teorías son variadas. Podría haber sido un dispositivo de termorregulación, para absorber o disipar calor, un almacén de grasa para las estaciones secas, como la joroba de un camello, o una estructura de exhibición para impresionar a rivales o a potenciales parejas. Sin embargo, esta es una idea controvertida y no universalmente aceptada, ya que la evidencia fósil directa es escasa. Es un recordatorio de que a veces el esqueleto solo nos da el marco básico, y la carne, la grasa y la piel pueden esconder secretos que nunca conoceremos con certeza. Finalmente está el misterio de la cabeza. Nunca se ha encontrado un cráneo completo de Diplodocus que esté articulado con un esqueleto. Los cráneos de los saurópodos son frágiles y se desprenden con facilidad después de la muerte. Lo que sabemos de su cabeza viene de hallazgos aislados. Esto deja abiertas preguntas sobre los detalles más finos de sus labios, la posible presencia de pequeñas estructuras queratinosas o la musculatura exacta de sus mandíbulas. Cada nuevo cráneo que se encuentra es una oportunidad para reescribir el rostro de este gigante. El Diplodocus, por tanto, es un animal que conocemos bien en su estructura general, pero cuyos detalles más íntimos, el tacto de su piel, el sonido de su respiración, el brillo en sus ojos, siguen siendo, y quizás siempre serán, un fascinante misterio. Capítulo 7. Habilidades y carencias. El Diplodocus era la encarnación de la estrategia menos es más, llevada a una escala colosal. Pero para apreciar su verdadero genio evolutivo, debemos hacer un balance honesto de sus increíbles habilidades y las inevitables carencias que venía a su tamaño. Habilidad 1. La defensa en masa y el latigazo sónico. Su habilidad defensiva más obvia era, por supuesto, su cola. Pero no era un arma individual, era un sistema de defensa colectiva. En una manada, el sonido de múltiples colas tronando al unísono debía crear una cacofonía aterradora para cualquier depredador, una barrera acústica que anunciaba acércate bajo tu propio riesgo. La capacidad de coordinar esta defensa, aunque fuera de forma instintiva, convertía a un grupo de animales aparentemente pasivos en una fortaleza inexpugnable. Habilidad 2. La eficiencia energética extrema. Su cuerpo era una obra maestra del ahorro energético. Los huesos neumáticos aligeraban su peso, reduciendo la energía necesaria para moverse. Su cabeza pequeña albergaba un cerebro diminuto, uno de los órganos que más energía consume. Y su sistema de alimentación, arrancar y tragar sin masticar, le permitía procesar enormes cantidades de comida con relativa rapidez, dedicando la energía de la digestión a su masivo sistema intestinal. Era un gigante de bajo consumo. Habilidad 3. El alcance y la accesibilidad. Su cuello no era para alcanzar las copas de los árboles, sino para ser una máquina de cosecha de bajo esfuerzo.
podía pastar en un área del tamaño de una cancha de fútbol sin dar un solo paso. Esta eficiencia de movimiento le permitía conservar unas cantidades de energía descomunales, vitales para un animal de su tamaño. Habilidad 4. La comunicación de baja frecuencia. Aunque no tenían cuernos o crestas para producir sonidos complejos, es muy probable que pudieran comunicarse mediante sonidos de baja frecuencia, infrasonidos que viajan largas distancias a través del suelo y el aire, como lo hacen hoy los elefantes. Un simple rumor proveniente de un adulto alertando del peligro podría ser sentido y escuchado por toda la manada, coordinando sus movimientos sin necesidad de verse. Pero por cada habilidad existía una carencia. Carencia 1. La vulnerabilidad absoluta en la juventud. Su punto más débil era, sin duda, su inicio en la vida. Esas crías de 1 metro de largo eran presa de casi todo. La estrategia de supervivencia de la especie dependía por completo de que un número suficiente de ellas sobreviviera protegido por la manada durante sus primeros y críticos años. Carencia 2. La lenta respuesta y la baja agilidad. Aunque no eran tan lentos como se pensaba, su tamaño los hacía inherentemente poco ágiles. Un giro brusco o una carrera rápida consumirían una energía desproporcionada. Un depredador coordinado y persistente podía agotarlos o separar a un individuo del grupo mediante el acoso constante. Carencia 3. La ineficiencia de la reproducción. Poner huevos, incluso en grandes nidadas, es una estrategia reproductiva menos eficiente para un animal tan grande que dar a luz a una cría de mayor tamaño. La inversión en cada huevo era relativamente pequeña, pero las posibilidades de que cada uno llegara a la edad adulta eran ínfimas. Era una estrategia de cantidad, no de calidad. Carencia 4. La dependencia de un ecosistema muy específico. El Diplodocus estaba perfectamente adaptado al mundo húmedo y rico en vegetación blanda del Jurásico tardío. Su cuerpo no estaba preparado para procesar vegetación más dura o para sobrevivir en ambientes más áridos. Cualquier cambio climático significativo que alterara su fuente de alimento supondría una amenaza existencial para todo su linaje. En definitiva, el Diplodocus no era un dios invencible, sino un triunfo de la especialización. Sus habilidades lo convirtieron en el amo y señor de su mundo durante millones de años, pero sus carencias lo hacían profundamente dependiente de que ese mundo, ese ecosistema perfecto para gigantes, se mantuviera estable. Era el rey de un castillo de cristal, magnífico y poderoso, pero construido sobre una base que, eventualmente, podría cambiar. Capítulo 8. Evolución y diversificación. Para comprender la verdadera grandiosidad del Diplodocus, debemos hacer un viaje aún más atrás en el tiempo y preguntarnos, ¿de dónde salieron estos gigantes? Su historia no comienza en el Jurásico superior, sino en los oscuros y lejanos inicios de la era de los dinosaurios, con unos humildes y pequeños ancestros que no podrían parecerse menos a los colosos en los que se convertirían. Todo el linaje del Diplodocus, los saurópodos, desciende de los primeros sauropodomorfos del Triásico superior. Imagina al Musaurus, un lagarto ratón que era tan pequeño que sus crías cabían en la palma de tu mano. O al Plateosaurus, un bípedo facultativo del tamaño de un coche pequeño. Estos eran los abuelitos del Diplodocus. La clave de su futuro éxito fue un cambio fundamental en su dieta. Se volvieron herbívoros. Al especializarse en comer plantas, desataron una presión evolutiva que favorecería el tamaño gigantesco, ya que un intestino más largo permite una digestión más eficiente de la materia vegetal fibrosa, y un cuerpo más grande disuade a la mayoría de los depredadores.
Con el tiempo, este linaje se hizo cuadrúpedo para soportar un peso cada vez mayor, y sus cuellos comenzaron a alargarse, permitiéndoles acceder a fuentes de alimento inalcanzables para otros. Para el Jurásico Medio ya existían prototipos de gigantes, pero fue en el Jurásico Superior cuando se produjo la gran explosión, la edad de oro de los saurópodos. Y dentro de esta, la familia de los diplodócidos, a la que pertenece nuestro protagonista, perfeccionó una filosofía de diseño única, la de la ligereza y la eficiencia. Mientras otras familias de saurópodos, como los brachiosáuridos, optaban por una constitución más robusta y un cuello más vertical para convertirse en las jirafas del Mesozoico, los diplodócidos se especializaron en ser los podadores. Desarrollaron vértebras increíblemente neumáticas, colas en forma de látigo y cabezas alargadas y ligeras. No se trataba de ser el más pesado, sino de ser el más largo y eficiente energéticamente. El Diplodocus fue, por tanto, la culminación de esta rama evolutiva. No fue un experimento aislado, sino el producto más refinado de una línea de diseño que priorizaba el alcance sobre la potencia bruta, la defensa activa sobre la simple armadura pasiva. Su éxito no se mide solo por su tamaño, sino por su diversificación. El hecho de que en la formación Morrison coexistieran Diplodocus, Apatosaurus, Barosaurus y otros, demuestra lo exitosa que fue esta fórmula. La evolución probó ligeras variaciones en el mismo tema. Un poco más de robustez aquí, Apatosaurus, un cuello aún más extremo allá, Barosaurus, pero el plan corporal básico del diplodócido era tan eficaz que permitió múltiples especies compartir el mismo mundo sin competir ferozmente entre sí. El Diplodocus representa el punto álgido de una estrategia de vida que dominó el planeta durante decenas de millones de años. Una estrategia que convirtió la enormidad en una forma de arte a través de la ingeniería de la ligereza. Capítulo 9. Extinción. Toda edad de oro, por definición, debe llegar a su fin. La historia del Diplodocus y sus imponentes parientes no es una excepción. Sin embargo, a diferencia del Triceratops, que fue testigo del cataclismo final, el ocaso de los saurópodos como los diplodócidos fue más gradual, un lento declive en lugar de un final abrupto. El Jurásico Superior fue su cenit. El mundo era suyo. Pero a medida que el planeta transitaba hacia el Cretácico, hace unos 145 millones de años, el mundo comenzó a cambiar. Los continentes seguían fragmentándose. Los niveles del mar fluctuaban y el clima se volvía, en general, más estacional y en algunos lugares más seco. El gran mar interior que dividía Norteamérica comenzó a influir más en el clima, y las vastas y húmedas llanuras aluviales de la formación Morrison, el paraíso del Diplodocus, empezaron a transformarse. ¿Qué significaron estos cambios para nuestro gigante? Su especialización, que fue la clave de su éxito, se convirtió en su talón de Aquiles. El Diplodocus estaba perfectamente adaptado para desbrozar las abundantes y relativamente blandas coníferas y helechos del Jurásico. Pero el Cretácico fue la era del ascenso de las plantas con flores, las angiospermas. Estas nuevas plantas a menudo desarrollaron defensas químicas, toxinas y físicas, hojas más duras, con las que el simple sistema de arrancar y tragar del Diplodocus podría no haber podido competir eficazmente. Además, el paisaje se estaba volviendo más fragmentado. Los ecosistemas de llanuras aluviales continuas y bosques abiertos que requerían estos gigantes para sus migraciones estacionales y que sustentaban sus enormes manadas, podrían haberse reducido. Un animal que necesita cientos de kilos de comida al día no puede permitirse el lujo de vivir en un hábitat parcheado e impredecible.
Los saurópodos no se extinguieron de la noche a la mañana. Sobrevivieron en el Cretácico, especialmente en landmas del sur como Sudamérica, donde dieron lugar a titanes aún más colosales como el Argentinosaurus. Pero los diplodócidos específicamente, con su diseño de eficiencia ligera, parecen haber desaparecido casi por completo después del Jurásico. Fueron reemplazados en sus roles ecológicos por otros grupos de herbívoros, como los iguanodontes y los hadrosaurios, picos de pato, que tenían sistemas de masticación más sofisticados para procesar la nueva vegetación, y por otros grupos de saurópodos, los titanosaurios, quizás más versátiles. El final del Diplodocus no llegó con un asteroide, sino con un mundo que lentamente dejó de ser su hogar. Su desaparición nos enseña una lección crucial. En un planeta en constante cambio, incluso la adaptación más perfecta a un entorno determinado tiene una fecha de caducidad. Su legado no es el de una víctima de una catástrofe instantánea, sino el de un rey cuyo reino se desvaneció lentamente, dejando atrás solo los huesos de su majestuosa corte para que nosotros los contempláramos, con asombro y una pizca de nostalgia, eones después. Capítulo 10. El legado. La historia del Diplodocus no terminó con el último de su estirpe en el Cretácico. De hecho, se podría argumentar que su segunda vida, su vida en la imaginación humana, ha sido incluso más longeva y vibrante. Porque el Diplodocus se ha convertido en algo más que un dinosaurio. Es un icono cultural, un símbolo de una época perdida de gigantes y un pilar fundamental en la historia de la paleontología. Su renacimiento comenzó, como vimos, con Andrew Carnegie y su Dippy. Aquel primer esqueleto montado en Pittsburgh no fue solo una exhibición, fue una declaración. Le mostró al mundo, de una manera tangible y abrumadora, la escala real de la vida prehistórica. Cuando las réplicas de Dippy viajaron a las capitales de Europa, el Diplodocus se convirtió en el primer dinosaurio superstar global. Fue el dinosaurio que la gente hacía cola para ver, el que inspiró titulares en los periódicos y asombró a millones. Se convirtió en el arquetipo del dinosaurio de cuello largo en la mente del público. Ese estatus icónico lo ha mantenido durante más de un siglo. Es un elemento fijo en documentales, libros infantiles, juguetes y películas. A diferencia del feroz T-Rex, el Diplodocus proyecta una imagen de majestuosidad pacífica, de grandeza serena. Es el gigante gentil con el que es fácil empatizar. El que nos hace soñar con un mundo donde criaturas tan imposibles podían pasearse tranquilamente por la tierra. Pero más allá de la cultura popular, su legado científico es inmenso. El Diplodocus ha sido, y sigue siendo, un caso de estudio fundamental. Fue uno de los primeros saurópodos completos que permitió a los científicos entender la anatomía básica de este grupo. Sus vértebras, con su compleja estructura neumática, son un libro abierto para entender la respiración aviar en animales gigantes. Su cola fue el campo de pruebas para la revolucionaria hipótesis del latigazo sónico. El debate sobre la postura de su cuello ha sido central para comprender la biomecánica de los saurópodos. Cada nuevo estudio, cada nuevo escáner de sus huesos aporta piezas al puzzle. Nos ha enseñado sobre el crecimiento acelerado, las estrategias de manada, la especialización alimentaria y los límites físicos de la vida en la Tierra. Es un embajador perfecto para la ciencia, porque combina el asombro puro con preguntas de investigación profundas y tangibles. ¿Y qué hemos aprendido al final de este viaje de 120 minutos? Hemos aprendido que el Diplodocus no era un error de la naturaleza, un monstruo demasiado grande para funcionar.
era una obra maestra de la evolución, un animal perfectamente adaptado a su tiempo y lugar. Su historia es un testimonio del poder de la vida para explorar los límites de lo posible, para crear belleza y majestad a una escala que aún hoy nos deja sin aliento. Nos recuerda que nuestro planeta fue una vez el hogar de gigantes, no de pesadillas, sino de maravillas, y que desenterrando sus huesos, no solo estamos recuperando un animal extinto, estamos recuperando un capítulo fundamental de la asombrosa historia de la Tierra. Y con esto, querida comunidad, llegamos al final de este viaje junto al majestuoso Diplodocus. Ha sido un honor inmenso compartir con todos ustedes cada descubrimiento, cada anécdota y cada misterio de este titán del Jurásico. Ustedes son el corazón de este canal. Su atención, sus comentarios y su fidelidad son el motor que nos impulsa a seguir investigando y creando contenido para ustedes. Para no perderse ni un solo segundo de lo que viene, recuerden, publicamos un nuevo video cada día. El mundo prehistórico es vasto y tenemos muchas más historias que contarles. Si este documental les ha hecho soñar despiertos y quieren ayudarnos a seguir creciendo, les pido que den un gran like al video, que se suscriban al canal y, lo más importante, que activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en ver nuestros nuevos contenidos en cuanto se publiquen. Y por favor, déjennos un comentario. Cuéntenos, ¿qué fue lo que más les sorprendió del Diplodocus? ¿Qué otros gigantes les gustaría que protagonizaran nuestro próximo documental? ¿Desde dónde nos ven y a qué hora suelen disfrutar de nuestros videos? Conocer sus opiniones, sus críticas constructivas y saber más de ustedes nos ayuda a mejorar y a ser más eficientes para brindarles el contenido que realmente aman. Muchísimas gracias por su tiempo y por ser la mejor comunidad. Nos vemos mañana con más aventuras en el próximo video. Hasta luego.